Regreso, son las 7:39 de la mañana y ya tenemos listo a nuestro invitado porque hay que hablar de ese tema de las incapacidades de personas que les da COVID-19. Está listo con nosotros el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Viceministro, buenos días, bienvenido. Hombre, buenos días, Flor. Es un gusto para mí estar aquí hoy, esta mañana con ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas de Panamá en directo y a todo el equipo del noticiero. Gracias. Y de igual manera, Flor, obviamente frente a la situación que estamos en estos momentos, aprovechar inmediatamente para pedir a la población los cuidados, Sí. redoblar esfuerzos, que es importante en estos momentos tan complicados por la cantidad de contagios que estamos viendo día a día y también aprovechar pues la tercera, es necesaria esa tercera o ese tercer refuerzo de lo que es el proceso del esquema de vacunación. Ministro, antes de entrar en el tema por el cual lo invitamos, quiero preguntarle sobre una aseveración que hizo el invitado anterior con el que estábamos hablando sobre el acuerdo del Estado panameño con Minera Panamá. Él dice que en la mina hay una cantidad excesiva de trabajadores extranjeros contratados, que incluso el Ministerio de Trabajo ha confirmado esa información. Yo la verdad que no lo recuerdo. ¿Usted tiene esa información a mano? Mira, Flor, nosotros en estos momentos lo que es el contrato de la mina, lo que es la concesión, lo que son las normas que todavía a pesar del pronunciamiento de la Corte en materia laboral, que se habla de un 15%, la mina en el último trimestre, obviamente estamos esperando el informe del mes de enero, estaba por el 12-13%. O sea, eso no te puedo dar la cifra exacta, pero sí te puedo dar este porcentaje. Y como tú sabes, el Código de Trabajo en el artículo 17 y consecuentemente en los decreto 17, en materia de legislación de migración laboral, te habla de 10 y 15%. En este caso, obviamente por la parte técnica de técnicos temporales a cual se dedica la mina va a entrar en ese 15%, y en ese sentido la mina no supera el 15%, se encuentra dentro del marco de la ley panameña que rige para todos los panameños, es decir, para todas las empresas panameñas nacionales y extranjeras, incluyendo las transnacionales. Entonces, sí hay extranjeros, esa es la primera respuesta, pero segundo, se encuentra dentro del marco de la ley. Dentro del En ese porcentaje que les sentido, permiten contratar. es correcto, Flora. Entonces, cualquier información que se plantee que tienen una cantidad excesiva, o sea, yo puedo decir si tienen extranjeros, pero están dentro del marco de la ley, por lo cual el ministerio va a ser respetuoso del tema de la seguridad jurídica. Ok, viceministro, para hablar entonces de este tema de las incapacidades de personas contagiadas de COVID-19, el Ministerio de Trabajo ha dicho que la primera opción es descontarlos de estos 18 días del año a los que el trabajador tiene derecho de ausentarse de sus labores por tema de enfermedad. Pero hay información de que hay algunas empresas que están descontando directamente a los trabajadores los días que no asisten por estar contagiados de COVID-19. ¿Qué información manejan ustedes? Mira, Flor, nosotros hemos establecido un menú, incluso en los momentos más difíciles de la pandemia, un menú de opciones. La primera opción nunca va a ser descontarle al trabajador. O sea, estamos en una pandemia. De hecho, esto es una situación que afecta a la empresa y al trabajador. El trabajador, quien puede inconscientemente contagiarse, porque más en este momento donde el virus está en el ambiente, es decir, el virus la variante es mucho más fácil, el tema del contagio. Esto, esto afecta a las dos partes que construyen el país y a los dos actores del mercado laboral. Nosotros hemos sido reiterativos. El descuento no es la primera opción del salario del trabajador. Primero está la incapacidad. Luego de ahí, que son los 18 días. Bueno, pero es que si ya se consumió los 18 días, está el tema de, como bien lo he dicho, reiterativamente está el tema de riesgos profesionales, en el tema de la CAL, Seguro Social, que ahí no es descuento, sino que tiene que ir a aplicar. Para ello, la ley 151 en el artículo 144 te habla del tema de cómo opera el riesgo profesional, la cantidad de cuotas que debe tener cubierta para poder aplicarlo. Del otro sentido están las vacaciones
que el trabajador tiene pendiente. Bueno, me dicen es que ya las vacaciones fueron consumidas. De hecho, la acaba de consumir, la consumió gozando el tiempo, disfrutándolo, y la consumió también porque estuvo incapacitado y se le pasaron los días y entonces entró en el tema de la vacación. Pero nosotros recomendamos las vacaciones adelantadas, y esto no es un tema de las vacaciones adelantadas. Repito, no está en el código el tema de la vacación adelantada, pero nosotros hemos analizado la jurisprudencia, la doctrina, hemos analizado lo que nos permite el Código de Trabajo, lo hemos hecho durante toda la pandemia con los decretos 81, 105, 71, 101 de reducción de jornada, de prórroga, de suspensión de los contratos, lo que se puede y no se puede, incluso, y ha sido objeto de revisión en la Corte, y la Corte ha confirmado la estricta legalidad de cada una de nuestras medidas que han sido revisadas, y nosotros hemos recomendado, y el equipo del ministerio, de la ministra, con la sala de situación del ministerio, con los asesores, que se den vacaciones adelantadas, que es posible, que es legal. De hecho, por allí el código en el artículo 200 te habla de que el caso de poder usar esas vacaciones, o sea, que no tienes que llegar al descuento inmediatamente. Y también, de hecho, hemos estado analizando. Ahí está el indubio properario. Indubio properario es un principio que te habla de que siempre la duda o los vacíos favorecen al trabajador. Este principio es un poco complicado. ¿Qué es lo que este principio puede hacer ver? Es que en el caso de que el trabajador está siendo afectado porque tiene COVID, vamos, tiene COVID, la persona está incapacitada, tiene los 10 días, está en cuarentena, entonces es bastante complicado que se produzca un descuento para el trabajador, un descuento, porque entonces sería objeto de análisis por los tribunales laborales de justicia administrativo, y puede llegar entonces a un pronunciamiento de la Corte de la Sala Tercera. No ha habido un pronunciamiento, Flor, tengo que ser muy responsable en esta materia. Sin embargo, el Código de Trabajo, y te hablo de un pronunciamiento por el Código de Trabajo, no te establece esta condición anómala, no la reconoce. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes, y lo he indicado en los medios de comunicación, que la empresa también está sufriendo los embates del COVID, por la cual entendemos los 10 días del caso positivo de cuarentena. Sin embargo, cuando el contacto no ha sido directo, sino indirecto, y no ha sido estrecho, y la persona tiene mascarilla, ambas partes, y de igual manera estas dos personas tienen mascarilla, uno positivo, pero la otra persona está salvaguardada por la mascarilla, es que ahí está el problema. No hay, y vuelvo y repito, no hay esa cuarentena porque la persona no se expuso. Entonces no tenemos que ir a esa cuarentena, que al final es una cuarentena por contacto, que en muchos casos el trabajador es la que la dispone, porque es el que le comunica al empleador la situación. Entonces, Flor, frente a ese escenario, hemos sido contundentes con nuestra posición. En ese caso, si se ha dado ese contacto de esa manera, no hay cuarentena, no hay incapacidad, o sea, no se da ninguna figura. Y los descuentos que se han dado, Flor, que nos han llegado a nosotros en el ministerio, son personas que dicen haber tenido contacto, pero cuando se hace la verificación, estimada Flor, no se confirma el contacto positivo. Viceministro, Sí. buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días, Viceministro, buenos días. llegan las dudas aquí respecto a qué pasa cuando una persona que está en los 5 días de cuarentena por haber sido contacto estrecho de un positivo, cumpliendo todas las condiciones que usted dice, y al momento de hacerse la prueba, luego de la cuarentena, esta persona da negativo. ¿Qué pasa con esos días que no trabajó? Hay empresas que, según manifiestan, habrían recibido un comunicado del Ministerio de Trabajo en el cual se habría aprobado descontar esos días de la incapacidad anual que tiene cada trabajador. Es correcto, va a la incapacidad. Es correcto, va a la incapacidad, a pesar de que la persona sea negativa. Nosotros hemos confirmado que va dentro de la incapacidad, y por eso esta situación no es un relajo. Y yo creo que tu ejemplo es muy bueno, incluso la posición que nosotros hemos dado, porque ahí viene el problema. Las personas, se ha dado una situación mínima que le llaman en otros países los jineteros. ¿Qué son los jineteros? Los jineteros son las personas que infieren que tuvieron contacto con alguien
y entonces entran en los 5 días de cuarentena y salen negativos. Esto es ejemplo. Sin embargo, ese contacto es extremadamente dudoso. Sin embargo, el que sale perjudicado al ser reducido a la incapacidad, ¿quién es? El propio trabajador. Entonces, yo lo he dicho que hay que tener mucho cuidado porque al final puede ser que el propio trabajador se vea afectado por sus propias acciones. Pero esos Hay que ser muy días, cuidadoso. esos 5 días de incapacidad, la persona luego de la cuarentena da negativo, se descuentan de los 18 días de incapacidad anuales que tiene cada trabajador. Es correcto. Se descuentan, Leonardo, de allí de esos 18 días. Así que hay que administrar, mira, hay que administrar esos 18 días, porque yo lo he dicho, no son 30 días, no son 50 días, no son días indefinidos o infinitos. Sin embargo, también te digo algo, son 18 días en la cual 5 son de cuarentena preventiva de incapacidad. O sea, realmente tendrías que normal, bajo esta situación, tendrías ahí tres cuarentenas de 5 días, ya dentro de los 18 días. Claro. Si lo vemos así, claro, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Viceministro, yo no sé si lo voy a poner en una camisa de 11 varas, pero este debate se viene dando en todo el planeta y va a llegar a Panamá y espero que ustedes desde el gobierno nacional estén preparados o al menos lo estén debatiendo. ¿Un empleador puede despedir a un trabajador por no vacunarse? ¿Es motivo de despido? Mira, no me pones en una situación complicada. Te voy a decir inmediatamente por qué. Ya lo hemos analizado, sin embargo, los jueces, en este caso de las juntas de conciliación, son los responsables de analizar esta situación. Ellos tienen autonomía. De hecho, se han despedido a 3 trabajadores. Inmediatamente te doy la información y confirmada. Se han desvinculado a 3 trabajadores por el tema de la vacunación. Estas 3 personas que fueron desvinculados no demandaron. O sea, no demandaron. Esta información nos llega porque nosotros manejamos información. No tengo una demanda que pueda yo confirmarte o que sea un precedente, no lo tengo, pero sí te digo que tengo la confirmación que los 3 trabajadores no demandaron. Claro, o sea, pero acogieron la desvinculación. Sin embargo, claro, pero entonces la pregunta es a lo que usted se refiere. Y está bien, lo viene hablando y usted dice, bueno, los jueces. La pregunta es, el no vacunarse dentro de una empresa privada, que por cierto, no es obligatorio que se tenga la vacuna, eso ya está claro, ¿es causal de despido? ¿Justificado? Vuelvo y repito, te voy a dar una posición académica, y docente. El Código de Trabajo establece en uno de sus artículos, 128, 2 artículos que establece el Código, que establece, uno, que el trabajador, dentro de las obligaciones del empleador y del trabajador, fíjate, dice, dentro de las obligaciones del trabajador, tiene la obligación de salvaguardar el ambiente laboral, incluyendo los aspectos sanitarios, o sea, los aspectos de salud, de salvaguardar las condiciones. En las obligaciones del empleador es que se den todas las medidas, que se cumplan las medidas y hacer cumplir todas las medidas para que, o sea, velando por toda la situación laboral, el ambiente laboral, o sea, de sus trabajadores. También es una obligación para el empleador. Y de ahí te vas y vemos el Código Sanitario. Ya lo hemos estado analizando, vemos el Código Sanitario, pero yo no te voy a, eso es lo que se describe del Código de Trabajo, y ese análisis viene de algunos otros países de igual manera como tú infieres. Lo que no te puedo dar una posición definitiva porque si eres responsable como autoridad administrativa, ya que los despidos son objeto de análisis de los jueces de la Junta de Conciliación. Y yo estoy vedado de poder, incluso yo y cualquier otra autoridad administrativa a nivel laboral, poder dar una posición porque le corresponde a nuestros jueces de las juntas poder darla. Te puedo decir que ya hemos escuchado que se van a plantear por parte del sector privado algunas
consideraciones hacia, obviamente, conversaciones con el sector trabajador sobre esto. O sea, están conversando entre el sector empleador con el sector trabajador sobre estas consideraciones, lo que yo te acabo de exponer. Eso es lo que se está dando. Te puedo decir lo que se está dando en Panamá. Y yo estoy seguro que en algún momento, como parte del debate, puede ser que alguna empresa accione. Sin embargo, le corresponderá, como bien te digo, al juez tomar su decisión en base a la sana crítica, en base a lo que dice el Código de Trabajo, obviamente entendiendo que las normas de Panamá son diferentes a las normas de España y de Argentina y de Chile. No son el mismo Código de Trabajo. Sin embargo, muy probablemente, como tú mismo dices, muy atinadamente, ese debate va a venir y efectivamente vamos a estar preparados para ello. Y sé que los jueces también van a estar preparados. Viceministro, aquí hay varias preguntas de oyentes. Hay un oyente que le pregunta por la ley 201, indica cómo se debe calcular la prima de antigüedad ahora en pandemia y si eso aplica bajo cualquier condición, incluyendo renuncia del trabajador. Sí, efectivamente. Allí la prima de antigüedad se mantuvo corriendo. En ese sentido, en el caso de lo que es vacaciones, sí hay que determinar entonces el tiempo que se ha laborado, incluyendo obviamente el 13º mes. Pero en el caso de la prima es tomable a consideración el tiempo, inclusive bajo los efectos de la ley 201, el tiempo que la persona estuvo suspendida. En ese sentido, aunque la persona esté renunciando, la persona no va a perder el derecho. La prima de antigüedad es un derecho irrenunciable, Flor. Entonces, en ese sentido, aunque sea en el caso de una desvinculación o en el caso de una renuncia. Mire, hay una pregunta interesantísima de un oyente aquí. Si los que se enferman de COVID son, por ejemplo, en mi casa se enferma mi esposo, pero yo estoy sana, o sea, que no me ha dado COVID, ¿yo puedo ir a mi trabajo? ¿Qué pasa con esa persona? O sea, ¿cómo se considera la situación de esa persona que no pudiera ir a su trabajo porque tiene que guardar cuarentena igual que la persona que en su casa está contagiada de COVID-19? Mira, Flor, cito al ministro de Salud. Hay que tener mucho cuidado con el mensaje que damos con esta pregunta, porque la situación es la siguiente, Flor. Si tú tienes, o sea, estás de alguna manera, no mandas un mensaje equivocado de no hacer tampoco cuarentena y aislamiento, como dice el ministro de Salud, el ministro de Sucre, entonces vamos a propagar con mucha facilidad el virus porque no estamos cumpliendo con la cuarentena ni con las pruebas. Si tú estás con un contacto estrecho social, laboral, familiar, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, estás durmiendo en la misma cama, tu esposo salió positivo, puede ser, Flor, que la pareja, en este caso, la esposa, esté negativa. Puede ser por la vacuna, básicamente por la vacuna, entendiendo de que la vacuna está ayudando incluso para el tema del contagio. Pero entonces, ¿cómo se maneja la situación de esa persona que vive en la misma casa? Si esa persona estamos compartiendo de lleno con la persona, o sea, constantemente ha dormido con la persona positiva, eso va a estar bajo los 5 días, obviamente porque es un contacto estrecho. Y se va a hacer esos 5 días y se hace la prueba. ¿Por qué? Porque ella puede hacerse la prueba hoy de la persona cuando se entera que la persona está positiva e inmediatamente se va a hacer la prueba y puede ser que sea negativo, pero el periodo de incubación es distinto y eso lo ha explicado el doctor Ortega de Senacid y la doctora Melba de la Dirección General de Salud Pública. Puede ser que esté incubando y ella cuando se hizo la prueba está negativa, pero los 2 días, dentro de los 5 días salga positiva. Y es por eso que nos llevamos a los 5 días de prueba. Espero haber explicado esto porque en ese sentido, si hay una pareja, pero la pareja no se ha visto, porque puede ser que no ha coincidido o han estado fuera de casa y no han coincidido, obviamente no va a estar bajo esos 5 días de cuarentena porque no se ha dado ese contacto. Eso pero lo si ha estado en la misma casa, sí.
Viviendo en la misma casa, viceministro, sí, claro. Es correcto, o sea, pero no, nosotros hemos estado aplicando, ¿qué es la labor? Más allá del tema de incapacidad, Leonardo, más allá del tema de cuarentena, que lo hemos explicado, y voy a añadir el componente. Ayer me preguntaban que si, como el Omicron, hay muchos asintomáticos, Leonardo, muchísimos asintomáticos. Si me permiten trabajar, ¿cuál es la posición de mi Mitradel si yo estoy en casa y me permiten hacer teletrabajo? O sea, realizar labores virtualmente mientras estoy en casa, si las facultades y las capacidades lo permiten, claro que sí. Hemos sido reiterativos en esa posición. Nosotros lo que no queremos es afectar la productividad, ni nosotros, ni el gobierno, ni los trabajadores, ni la propia empresa debe poderse verse afectada en la productividad. Varias empresas están luchando contra este fenómeno que se ha dado, y lo que menos podemos es todos afectar lo que bien estamos viendo de esta reactivación económica que se está dando definitivamente. Así que tenemos que ayudar. Este es un proceso dinámico, no está todo escrito. Ustedes en cada una de sus preguntas reconocen, hay situaciones que nosotros sí están cubiertas, pero hay situaciones novedosas. Lo más importante aquí es tener claro estos 3 aspectos. Yo le voy a mandar a Flor la gráfica que ha producido el Ministerio de Salud sobre el tema de cuándo hay cuarentena de 5 días, cuándo hay esos cuarentena de 10 días, cuándo no hay. Si tienes contacto positivo con alguien, menos de 5 minutos tienes contacto con alguien positivo, pero tienes tu mascarilla, no hay nada. 10 minutos, no hay nada. Dicen los informes científicos y médicos, y esto no es competencia nuestra del Ministerio de Trabajo, lo digo como vocero de la presidencia, es que en materia general y el MINSA se está hablando de esos 15 minutos de contacto y más allá de esos 15 minutos. Entonces nos tenemos que centrar es cuándo hay esa cuarentena y cuándo no, porque el problema es el abuso, o el problema es entrar a cuarentena cuando no estás en cuarentena. De hecho, las reclamaciones es esa. Entras a cuarentena, pero es una cuarentena indebida o incorrecta, y entonces se da el problema del pago o no pago. Si es una cuarentena incorrecta o indebida y se aplica un descuento porque se verifica que es indebida o incorrecta, definitivamente eso va a generar un problema, pero definitivamente en base a un ejemplo como este, sí sería una cuarentena incorrecta, no van a pagar, el empleador no va a pagar esos días. Ya para ir finalizando, viceministro, le pregunta a un oyente, ¿qué pasa con las empresas que dependen de sus ingresos diarios para el pago de su planilla y prestaciones? La situación de contagio del personal no permite el funcionamiento permanente, por ende no hay suficientes ingresos. ¿Cómo afrontar los pagos? ¿Qué recomiendan laboralmente ustedes? Sí, efectivamente, como te decía, hay unas empresas que van a poder hacer teletrabajo, otras no. Hay otras empresas que han entrado en un tema de rotación. El tema de rotación nosotros lo establecimos en una de nuestros decretos de la movilidad y la rotación, para poder en estas empresas pequeñas laboralmente poder manejar esto, la rotación, movilidad y turnos. El tema, eso es una capacidad que tiene el trabajador y el empleador de ponerse de acuerdo en ese sentido para poder tratar de poder, obviamente, cuando haya un núcleo, un foco de contagio, poder tener una forma de reaccionar. Es la medida laboral que se está usando en Panamá y en el mundo. Son 3 medidas básicas. Y en el otro caso, obviamente, entendiendo de que en una empresa donde existe una gran cantidad de personas que tengan contacto porque están trabajando todo el día y tienen algún contacto, la forma también de poder manejar esto es con el tema de analizar con el equipo de recursos humanos el tema del contacto que yo he explicado en la mañana de hoy, y no solamente analizar el contacto, sino también con el tema de las pruebas, que de hecho hemos estado reforzando en el último consejo de gabinete extraordinario de esta semana. Se aprobó una compra importante de pruebas para que no existan faltantes de pruebas, para que la población pueda acceder rápidamente, tener resultados.
y poder entonces reincorporarse a sus funciones. Ministro, hasta ahora hemos hablado de los empleados de la empresa privada, pero en el caso de los empleados gubernamentales, ¿qué pasa con ellos después de agotar sus 18 días del año que pueden agotar en tema de salud por incapacidades? Después de esos 18 días, ¿en el gobierno le están descontando a la gente por ausentarse por COVID o por otra situación de Bueno, salud? el gobierno, el servicio público, 15 días, Flor. 15 Bueno, días. eso se está En ese haciendo. tema, Flor, ayer la Dirección General de Carrera Administrativa nos indicó que iba a emitir un comunicado. Sobre eso. Estamos esperando. Acuérdate que el tema del servicio público es competencia de la Dirección de Carrera Administrativa, DIGECA. Ellos ayer nos informaron, la licenciada Pedrechi, que iba a emitir un pronunciamiento sobre lo que tú estás consultando. Ese pronunciamiento lo iba a emitir entre el día de ayer y el día de hoy. Sé que me va a estar llegando porque ayer fui informado de ello, sobre qué posición se iba a tomar sobre los funcionarios que iban consumiendo. De hecho, te puedo hablar por el Ministerio de Trabajo, en la cual sí tenemos competencia y puedo, como medida de ilustración, no tenemos funcionarios que hayan consumido sus 15 días. O sea, no tenemos funcionarios que ya hayan consumido sus 15 días, por lo cual no hemos tenido que tener una posición frente a eso. Sin embargo, Carrera Administrativa va a emitir una posición por si eso llega a ocurrir, ya estar preparado. Que en estos 2 años de pandemia no se han ausentado los 15 días. No han pasado los días de incapacidad, Flor. De hecho, el tema de pasar la incapacidad se está dando ahora. Anteriormente no hemos hablado sobre el tema de una preocupación de pasar esos 18 días. Okay. De hecho, es lo que estamos viendo ahora y ves por eso ahora, el porque tema. sí, porque al inicio de la pandemia hubo empleados del sector gubernamental que se ausentaron muchísimo tiempo porque por temas de salud no podían asistir a sus trabajos y entonces hubo gente en su casa devengando un salario y que no hacía nada. Sí, el tiempo, recuerda que en el gobierno nacional se estableció un decreto ejecutivo, Flor, distinto a lo que el Código de Trabajo podía establecer. Y conversamos con ustedes sobre ese tema. Ese decreto ejecutivo, si no me equivoco, decreto 95, eso fue ya hace más de un año, pero creo que fue el decreto 95, si mal no me equivoco, que establecía 5 consideraciones, Flor. Establecía incluso tiempo recuperable, establecía la necesidad de, o sea, recuperable en el sentido de que tenían que reponer este año el tiempo que hubiesen estado ausentes, con trabajo en horas adicionales y algunas otras consideraciones que establece la ley de carrera administrativa. Entonces, allí sí habría que conversar con la Dirección General de Carrera Administrativa, pero más allá de conversarlo, ellos van a emitir un pronunciamiento y ese pronunciamiento puede ser objeto entonces de análisis por parte de ustedes. Bueno, ¿algo más, Leonardo o Gonzalo? Todo aclarado por el momento. Viceministro, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. A ustedes siempre y cuídense y bendiciones. Hasta luego, Buen gracias. 8:07. Hacemos una pausa, Melissa.